Nota: me gustaría que lo escucharan en el Senado, Congreso de los Diputados y Parlamentos Autonómicos. Fábula: la perdiz y el cazador. Un cazador de aves agarró una perdiz y estaba a punto de matarla. La perdiz seriamente le pidió que le perdonara su vida, diciendo: le suplico, mi amo, que me permita vivir y le atraeré muchas otras perdices como recompensa por su piedad para mí. El cazador contestó: pues ahora con menos escrúpulos tomaré su vida, porque usted quiere salvar la suya a costa de engañar a sus amigos y familiares. Moraleja: los traidores a su propia naturaleza, tarde o temprano, siempre son despreciados por quienes los llegan a conocer, sean amigos o enemigos. Comentario de la fábula La perdiz y el cazador. Nota: me gustaría que lo escucharan en el Senado, Congreso de los Diputados y Parlamentos Autonómicos. Periódico El Mundo. El programa electoral de Vox, desde eliminar las autonomías hasta expulsar a inmigrantes ilegales. Elecciones Andalucía 2018. Álvaro Carvajal, Madrid. Andalucía. Expulsar a los inmigrantes sin papeles, eliminar las comunidades autónomas, derogar la ley de violencia de género. Con estas propuestas en su programa electoral, Vox acaba de convertirse en una de las grandes sorpresas de las elecciones andaluzas después de haber irrumpido por primera vez en un Parlamento de España, lo que ahora dirige la mirada a su líder nacional, Santiago Abascal. Mucho se ha hablado durante la campaña acerca de Vox y de si se trataba de un partido de extrema derecha, a raíz de su programa electoral y de su discurso nacional populista en asuntos como la inmigración, las comunidades autónomas, la violencia de género, el aborto o la Unión Europea. A continuación, un resumen de las principales propuestas de Vox o las más controvertidas. Eliminar las comunidades autónomas. Vox aboga por eliminar las comunidades autónomas con el pretexto de reducir el gasto público. Es una propuesta que choca frontalmente con el título 8 de la Constitución. Su propuesta pide un Estado unitario con un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. Como paso previo a este modelo de Estado plenamente centralista, Vox reclama la devolución inmediata de las competencias en educación, sanidad, seguridad y justicia, entre otras implicaciones. Plantea la suspensión de las policías autonómicas. Como los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza, también quiere reducir un 50% los alcaldes y los concejales. En su programa dice que los pueblos seguirán existiendo como tales, manteniendo su identidad tradicional, pero que lo que no existirán son los cargos políticos que viven actualmente a costa de los vecinos de esos pueblos. Se propone promover la ilegalización de los partidos secesionistas y el fin de las subvenciones a partidos, sindicatos y la patronal. La eliminación de autonomías arrastraría la eliminación de cargos y organismos públicos o el cierre de las televisiones autonómicas o consejos consultivos. Expulsión de inmigrantes sin papeles. Uno de los asuntos más polémicos en el discurso de Vox es la inmigración, a la que criminaliza y asocia con la delincuencia y de la que dice que viene a aprovecharse de las ayudas sociales. Entre sus principales medidas para frenar la invasión está la expulsión inmediata a los inmigrantes ilegales o la construcción de un muro en Ceuta y Melilla para impedir la entrada de personas, así como blindar con más recursos las fronteras, incluso con el uso del ejército, concretamente, la Legión. En este sentido, plantea castigos incluso con penas de cárcel para los ONG, empresas o particulares que presten atención o ayuda a los inmigrantes por entender que colaboran con las mafias que los traen a España. Asimismo, Vox reclama la deportación de los inmigrantes que, estando de una manera legal en España, hayan cometido algún delito grave o hayan reincidido en delitos leves. La condición para aceptar inmigrantes, dice Vox, es que se adapten a las leyes y las costumbres españolas. Por ello, plantea favorecer que los nuevos inmigrantes procedan de Latinoamérica y no de África. Derogar la ley de violencia de género. Vox niega que la ley de violencia de género sirva para combatir este problema y plantea derogar la norma para alumbrar una ley más genérica. Esgrime como razón que la actual discrimina al hombre. En su lugar, plantea el programa de Vox promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. También considera que proliferan las denuncias falsas y propone una persecución más dura contra ellas. Por otra parte, plantea una ley a favor de la custodia compartida. Derogar la ley del aborto. Vox niega que el aborto sea un derecho de las mujeres y, por tanto, está en contra de la actual ley, que también propone derogar. Por otra parte, rechaza la gestación subrogada, conocida popularmente como vientre de alquiler.
Plan especial para proteger los toros. Proteger la protección de la tauromaquia a través de su declaración como patrimonio cultural e histórico. Visión euroescéptica de la Unión Europea. No fue casual que Abascal se haya rodeado en campaña de miembros de partidos euroescépticos, ya que en su ideario está la reforma de los tratados de la Unión Europea para recuperar soberanía. Entre ideas que ha arrojado sobre Europa está la oposición a la entrada de Turquía en la Unión Europea. Derogar la ley de memoria histórica. Además de rechazar la ley de memoria histórica, propone su supresión porque la considera una herramienta que se utiliza para dividir a los españoles, por lo que propone cerrar, reducción del IRPF y el impuesto de sucesiones. En el tema de impuestos, plantea una rebaja radical del impuesto sobre la renta, dejar exentos a aquellos que ganan menos de 12.000 y fijar un tipo único fijo del 20% hasta los 60.000 euros. También quiere rebajar los impuestos a las empresas bajando la presión fiscal al 20%. Otra de sus banderas es la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Para pensionistas, pide eliminar la tributación de las pensiones, cota al Islam y expulsión del fundamentalismo. Vox plantea la eliminación del Islam en las escuelas o la prohibición de toda práctica humillante contra la mujer, como el burka. Uno de sus principales puntos es el cierre de mezquitas fundamentalistas y la expulsión de los imames que propagan el integrismo. Propone una investigación sobre la financiación de las mezquitas por parte de países árabes y de la campaña para que la mezquita de Córdoba vuelva a ser un lugar de culto islámico. 1. Expulsión de los inmigrantes sin papeles. Esto a mí no parece de extrema derecha en principio. ¿Por qué? Porque para que los inmigrantes ilegales a las mafias se mantengan tienen que hacer venta ilegal sin pagar la cuota de autónomos, por lo cual provocan que muchos que tienen una tienda tengan que cerrar por no pagar dicha cuota, además de subirles luz, agua y resto de impuestos, porque a lo mejor las grandes potencias que tienen intereses comerciales de oro, plata, otros metales preciosos y otros minerales, petróleo y sucedáneos, gas, dejarán de crear guerras para hacerse con los materiales anteriormente dicho, dejarán de huir de sus países hablando de África, porque les voy a poner un ejemplo que me ocurrió cuando viajé a Marruecos. Bien, mi padre conoce personas, nos llevaron a una excursión aparentemente a un campo abandonado, nos dijeron que nos escondiéramos detrás de unos árboles grandes. Esperamos sobre una hora y vimos cómo se tiraban en medio del campo miles de toneladas de comida, ropa, calzado, material escolar que previamente se había recogido en las campañas que se hacen en centros oficiales, anuncios de televisión y ONGs. Explicación que nos dio esta persona es que las altas esferas ya habían cogido todo lo que ellos necesitaban y que tiraban esa ayuda para tener sometido al pueblo y para que muchos de ellos tuvieran que dirigirse a las mafias para irse para Europa, y que los anuncios de grandes cadenas de ropa, calzado y comida daban a entender que las cosas eran gratis y que se hallara el colofón final para arriesgar sus vidas, que no les avisaban que podían morir en la travesía. Lo mismo Europa, los americanos podrían poner en funcionamiento satélites de vigilancia para ver dónde van a parar todas las ayudas mencionadas, por no hablar de los negritos que utilizan para los anuncios y publicidad de la desnutrición en África, para movernos las conciencia para que les enviemos ayuda. La publicidad encubierta comienza cuando la futura mamá se queda embarazada, y al no tener suficientes nutrientes el niño o la niña nace desnutrido y con la barriga hinchada, el justo para los anuncios, y ahí comienza una parte de la cadena de las mafias. A lo mejor la ONU debería investigar y controlar las ayudas que van a África, además de instar a los países que tengan alguna guerra creada por intereses que las arreglen, por no hablar de que estoy de acuerdo a la expulsión inmediata a los extremistas de cualquier religión. A lo mejor habría que mirar quiénes subvencionan y por qué los grupos extremistas musulmanes que provoquen todos los problemas que tienen y que nos los están trasladando a nosotros, al igual que los problemas que nos traen de seguridad nacional aquellos que en sus países de origen ya tienen antecedentes que no entren aquí. Creo que es lo mejor. En la actualidad ya hay más inmigrantes en las cárceles españolas y los mantenemos y nos cuesta sobre 390 millones de euros año, son un 30%, muchos de ellos ilegales, que no se les dé deporte y que cumplan en sus países de origen la pena, los cuales no se utilizan para mejores servicios públicos. 2. Eliminación de las comunidades autónomas. Se crearon para acercar al ciudadano a los políticos, pero en el fondo los políticos son de cada robarnos uno más que otra distinta manera, y con la irrupción de las nuevas tecnologías realmente el sistema autonómico no merece la pena tenerlo entre otras cosas porque económicamente no podemos mantener. Cuando una empresa sea pública o privada no es rentable, se cierra. Por eso mismo debe pasar y tiene que pasar con el sistema autonómico. Quitaremos los gastos de policías autonómicas, políticos y enchufados. Bajaríamos impuestos en general, conseguiremos eliminar los siguientes impuestos: el IVA, el IBI,
impuestos a sucesiones y donaciones, otros semejantes, y todos aquellos que se hayan inventado para poder mantener el chiringuito de la comunidad autónomas, pues sencillamente con derogar el artículo de la Constitución española para eliminarlo, volver al paso previo a la creación. Oye, la Constitución española no se planteó cómo evitar el robo continuado de los políticos del dinero público, es decir, el dinero de todos, afectando a sueldos, pensiones y ayudas de para los trabajadores, pues como castigo a eso se debería de eliminar el sistema autonómico. No dicen que porque no se hace un referéndum para el derecho a decidir, pues que nos lo hagan a todos los españoles para ver si no queremos eliminar el sistema autonómico, explicando lo que he comentado más arriba. 3. Derogar la ley del aborto. Esto no se lo debemos de permitir a ningún ciudadano. A lo mejor si se cerrara la clínica de aborto, y si le diesen ayudas desde el principio a las mujeres al menos para que pudieran tener a la criatura que traen al mundo, y que después decidieron si quieren seguir adelante con su maternidad o darlos en adopción, en lugar de derogar y prohibir a acercarse a las mujeres darles ayuda psicológica, asesoramiento familiar y económicos. Una reflexión: supongan que cualquier político o política de cualquier partido o sindicato decide tener un hijo o una hija con su pareja y resulta que aborta de forma natural a la mujer por diversas razones. ¿Tienen idea las secuelas fisiológicas y psicológicas que se le queda a la mujer y las secuelas psicológicas que se le queda al hombre, sea un aborto natural o provocado, en ambos casos que necesiten ayudas de cualquier tipo? 4. Derogar la ley de violencia de género. Yo diría mejor, señora Bascal, mejorar la ley de violencia de género, es decir, empezar a tratar como dicha violencia de género desde la infancia, el bullying, dado que el patrón del bullying, o acoso o abuso escolar, el acoso o abuso sexual, o abuso o acoso laboral o mobbing suelen tener la misma raíz, es decir, primero se realiza por el entorno más cercano de la víctima, familiares o amigos, compañeros de estudios, compañeros de trabajo. Yo diría que si se tratan desde la infancia, de forma preventiva, y poco a poco en educación primaria se hicieran programas con los niños y sus padres, para que cuando pasen al instituto en lo posible no hagan estas conductas, además de trabajarles el estrés, ansiedad y agresividad. En muchos casos es una forma de esconder una depresión, entre otros. Lo digo porque hay muchos que entran al colegio a las 7 de la mañana y salen a las 6 de la tarde, pues los dos padres tienen largas jornadas laborales, para poder pagar luz, agua, gas, impuestos, hipotecas o alquiler, etc. Sí, como se está hablando de cambiar el uso horario, a lo mejor en España habría que poner el horario de invierno que tiene Canarias, por la situación de meridianos que tenemos, arreglando el horario laboral de forma que a las como tarde del trabajo se saliese a las 4 de la tarde haciendo las 8 horas, y si se tuviese que hacer horas extra, para que se tenga durante la semana más vida familiar, evitando con el tiempo quizá una separación o divorcio y se pueda salir a dar una vuelta, y que el horario máximo de apertura de las grandes superficies hasta las 6 de la tarde, una forma también de rebajar en la factura sanitaria y de las empresas menos gastos laborales, a menos estrés, menos depresiones y otras semejantes, menos gastos en medicinas, que producen bajas y absentismo laboral. Al existir menos gastos en eso se puede facilitar la contratación, menos paro, desempleo, más cotizaciones a la seguridad social, más médicos, más policías, si hacen falta, más maestros, profesores, monitores, mejores servicios sociales, red de transportes y carreteras, mejores sueldos, mayor competitividad y mejores pensiones, etc. Todo ello público. Todo esto es porque al tener el horario solar real tanto en invierno como en verano, el mismo horario no fuerzas el organismo y no provocas enfermedades. A su vez se puede reducir la brecha salarial entre el hombre y la mujer, permitiría reducir también la deuda del país sin tenernos que subir impuestos, reducir o eliminar desahucios. Al poder comprar más hay más consumo y al existir más consumo reactiva economía y más empleo. Esos son cadenas que si se rompe es cuando viene crisis, subida de impuestos y recortes. Otra forma de maltrato psicológico, si queréis llamarlo bullying o el nombre que más bonito les parezca, señora Bascal, de provocar más gasto sanitario y farmacéutico, más deuda, más desahucios etc. Nos ahorraríamos muchos problemas de violencia en el hogar y posteriores de mantenerlos a las agresores, agresoras o acosadores en las cárceles y las personas agredidas o acosadas de gastos en terapias de recuperación físicas, psicológicas y medicamentos. 5. Feminismo. Mal entendido es extremismo. Ahora bien, si es de verdad así, se utiliza por ejemplo para exigir el mismo sueldo para el hombre que para la mujer ante una responsabilidad profesional, me parece bien, entre otras reivindicaciones, pero siempre pidiéndolas con la legalidad, pacíficamente. Señora Bascal, no hay que prohibir nada. 6. Ilegalizar los partidos separatistas, independentistas y nacionalistas.
Estos sí que son fascistas, estos piensan en la supremacía de la raza. Los nacionalismos, separatismos, independentistas de cualquier color político o es bueno pero ningún país. Si a Vox se le está considerando ultraderecha, a Podemos y a sus marcas como se le denomina, me imagino que de ultraizquierda, visto el comportamiento que ha tenido el señor Pablo Iglesias después de ver los resultados electorales de Andalucía, alentando a la gente a salir a la calle a destrozar mobiliario público, escaparates de comercios de trabajadores, esos que tanto se supone que usted defiende, imagino que esos destrozos los pagará Pablo Iglesias y los suyos. No, Pablo Iglesias tanto que dice el señor Abascal es extremista porque quiere la unidad de España, resulta que usted se trata con los etarras, eso que querían imponerse con el tiro en la nuca, los independentistas y separatistas y los CDR, que dieron un golpe de Estado, para intentar cambiar el orden constitucional. ¿Quién es el extremista, señor Pablo Iglesias? Señor Pablo Iglesias, usted se frotaba las manos porque veía que el PSOE de Andalucía perdía votantes y usted pensó que esos votos iban a ir para la marca de Podemos en Andalucía. Pero con lo que no contaba usted que parte de esos votos de su partido y del PSOE fueran a ir a parar a Vox o la abstención. Las urnas están para aceptar los resultados de forma libre pero no para mandar a que destrocen mobiliario urbano, que hagan barricadas, rompan escaparates de comercios, etc. Lo mismo sus votantes los están diciendo al igual que PSOE que pactaron hablar con independentista, separatistas, proetarras, los que dieron un golpe de Estado, no lo quieren eso lo mismo sus votantes, ni los del PSOE tampoco. Párrafos de la noticia. En campaña de miembros de partidos euroescépticos ya que en su ideario está la reforma de los tratados de la Unión Europea para recuperar soberanía. Esto también lo defiende Pablo Iglesias. Entre ideas que ha arrojado sobre Europa está la oposición a la entrada de Turquía en la Unión Europea. Pero no estáis viendo los problemas que nos están creando aquí en Europa. Somos de tradición cristiana, y en España cristiana católica en su mayoría, mientras que los turcos son musulmanes, y su forma de ver la vida es absolutamente diferente. Esto también lo defiende también Pablo Iglesias. En cuanto a la mezquita catedral española cristiana católica, señora Abascal, nada de musulmana. Dicho esto no significa que sea votante de Vox, solo doy mi opinión. Pero si se despistan el PP y el PSOE lo mismo vota Vox y los demás también, lo que les estamos pidiendo es que de verdad cuando haya nuevas elecciones, locales, generales y autonómicas donde corresponda se confeccionen listas con personas que hayan trabajado al menos 20 años fuera de la política, y que hayan tenido responsabilidades de administración de personas y económicas. Eso es lo que estamos pidiendo hace tiempo, que ninguno de los que tienen alguna responsabilidad de representación no vuelvan, que se incorporen a su trabajo si no lo tienen al desempleo. Para que no nos olvidemos, Primera División que hubo en la izquierda pide que la fundadora era de PSOE y la Segunda División fue Podemos con todas sus subdivisiones o confluencias, sin olvidar que Izquierda Unida se unió a Podemos para no pagar una deuda, cargándonosla a los españoles en la deuda pública. A los responsables de esa deuda no los desahucian, no les hacen responsables. Eso sí, venga a subir impuestos y venga a subir la luz, agua y gas y hablar de la pobreza energética, pero si la creéis los políticos. Primera división de la derecha española Vox, que todos ellos provenían del PP. Ahora a ver si provocan más divisiones. Contra más divisiones haya más políticos, habrá que pagar y más impuestos habrá que subir e inventarse.